Buenos días, Buenos muchas días. gracias por permitirme saludar a los amables oyentes de Radio Huancavilca y a través de ellos pues a todos los guayaquileños, guayas y a todo el Ecuador. A ver, ¿por qué Lucio Gutiérrez está de candidato a la Asamblea Nacional por Sociedad Patriótica ¿Y no a por la... qué no para presidente y de no- la República? Exactamente. Porque primero, en los recorridos, la gente nos decía, Lucio, mejor tienes que ir a la Asamblea. Y cuando yo les decía, bueno, ¿y por qué a la Asamblea? La gente dice, porque en la Asamblea se han producido todos los males en contra del pueblo ecuatoriano. En la Asamblea se han aprobado impuestos que nos están empobreciendo y nos están dejando sin trabajo a los ecuatorianos. O sea, el génesis del problema económico, social del país es la Es Asamblea la Nacional. Asamblea. Entonces, interpretando ese sentimiento de muchos ecuatorianos, en el partido se tomó la decisión de que Lucio Gutiérrez vaya a la Asamblea Nacional, de que Gilmar Gutiérrez en esta ocasión no sea candidato a nada y se dedique a articular con las otras organizaciones políticas el tema vital del control electoral y teniendo definitivamente al mejor candidato a la presidencia de la República, al doctor Patricio Zuquilanda, que él asuma ese reto. Y a propósito, el doctor Patricio Zuquilanda, a más de doctor en jurisprudencia, es diplomático de carrera. Ex canciller, pues canciller de la Ex República de canciller. la presidencia suya. Ex canciller de la República, tiene preparación académica en el país y en el exterior, ha servido como embajador y diplomático en Estados Unidos, en Europa, en Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Israel, etcétera, es decir, en los países que tienen la mejor economía del mundo, en los países que tienen la mejor educación, la mejor salud, la mejor tecnología del mundo. Y justamente esos modelos exitosos, el doctor Patricio Zuquilanda los quiere adaptar a la realidad ecuatoriana. Y en la medida en que la gente le escucha a través de la televisión o a través de los otros medios de comunicación, de la radio, por ejemplo, la gente se va alineando con el doctor Patricio Zuquilanda. Un buen sector de ese 60% que según las encuestas todavía no tenía por quién votar, estaba buscando una nueva alternativa. Gran parte de ese 60% está inclinándose por el doctor Patricio Zuquilanda. Y ojalá eso ocurra para bien de los ecuatorianos. Por esa situación, pues, Lucio Gutiérrez va como candidato a la Asamblea, el doctor Patricio Zuquilanda a la presidencia de la República. 7:35. Coronel Lucio Gutiérrez, ¿qué opinión le merece a usted la estructuración, la implementación, la planificación que está haciendo y ha hecho el Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo todas estas elecciones el 19 de febrero? Nosotros seguimos muy preocupados por el mal manejo del proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Para nosotros definitivamente el fraude está armado porque no han permitido una adecuada depuración y veeduría del registro electoral. Les hemos denunciado y les hemos demostrado que alrededor de 1.700.000 electores no existen. Hay como 1 millón de muertos nuevamente en el padrón electoral. Hay varios cientos de miles de ecuatorianos que fueron al exterior, no han regresado al Ecuador y están empadronados para supuestamente votar en el Ecuador. Hay gente que tiene varias cédulas. Hay algunos guerrilleros que constan en el padrón electoral y por más que les hemos dicho a los del Consejo Nacional Electoral que depuren el padrón electoral, no lo han hecho. ¿Ustedes han llevado la nómina? Nosotros les hemos con los documentos que ellos mismos, con pruebas, y por eso nosotros presentamos, porque haciendo un paréntesis, no solamente nos hemos quedado en la protesta, en el reclamo, sino que en el 2009 presentamos una demanda por fraude electoral. Luego de las elecciones del 2013 y del 2014, nuevamente presentamos una demanda de fraude electoral. Y tampoco nos hemos quedado solo en la propuesta y en la presentación de la demanda, sino hemos seguido trabajando porque nos preocupa muchísimo este tema y se logró que 16 organizaciones políticas firmen un acuerdo nacional para la transparencia electoral. Y ojalá en estas elecciones se logre articular ese trabajo de todas las organizaciones políticas con el fin de controlar las elecciones. Esto no es un proceso
a favor de Lucio Gutiérrez o a favor de Sociedad Patriótica, ni siquiera en contra del gobierno. Lo que queremos nosotros es hacer algo a favor de la democracia, a favor de la transparencia electoral, y por eso Gilmar no es candidato. Hemos de alguna manera sacrificado un buen candidato, porque más importante es que el proceso electoral sea transparente para beneficio, repito, de la democracia y de todos los ecuatorianos. 7:38 en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavilca 830M, la Che Grande de la información, conversando aquí con el coronel Lucio Gutiérrez. Él es candidato asambleísta nacional por las listas 3, Partido Sociedad Patriótica. Coronel Lucio Gutiérrez, ¿usted contribuyó para elaborar o estructurar el programa político, el plan de gobierno del doctor Zuquilanda? ¿Y cuál fue su contribución en el área social, por ejemplo, en el área económica, en el área de la salud? ¿Dónde estuvo su participación? ¿Usted también es partidario de que el nuevo gobierno cree 1 millón de empleos, por ejemplo? A ver, nosotros hemos coordinado el plan de gobierno del doctor Patricio Zuquilanda con el plan de trabajo para la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la coordinación? Por ejemplo, para salir de la gravísima crisis económica, la propuesta desde la Asamblea es eliminar la mayor cantidad de los nuevos impuestos creados por el gobierno. ¿Cuáles? El impuesto del 5% a la salida de capitales, eliminar los impuestos verdes, eliminar el impuesto a las tierras, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, eliminar las salvaguardas, bajar el IVA del 14 al 10%. ¿Por qué eliminar impuestos? Primero, porque los impuestos empobrecen más a los pobres del país. Segundo, porque los impuestos ahuyentan la posibilidad de inversiones productivas. Y tercero, porque nosotros, Sociedad Patriótica, somos un ejemplo viviente de que se puede gobernar el Ecuador, y bien, con petróleo de $18 en el presupuesto del Estado, y tener un crecimiento de la economía, como ustedes pueden observar acá en este cuadro del Banco Central del Ecuador, del 8.9%, uno de los crecimientos de la economía más altos del Ecuador y del mundo. Entonces, no es necesario castigarle al pueblo con más y más impuestos, y si es factible eliminar impuestos. Ahora, ¿qué hacer para que retornen las inversiones productivas del Ecuador? En coordinación con el doctor Zuquilanda, futuro presidente del Ecuador, vamos a crear leyes para no cobrar impuestos durante 5 años a las nuevas inversiones productivas que se realicen en Quito y Guayaquil. No cobrar impuestos por 10 años a las nuevas inversiones productivas que se realicen en el resto de ciudades. Son atractivos para la inversión. Atractivos para las inversiones. 10 años en el resto de provincias del país, y no se cobrarán impuestos durante 15 años a las nuevas inversiones productivas nacionales y extranjeras que se realicen en las provincias fronterizas del Ecuador. Entonces, eliminando impuestos, creando estos estímulos para la inversión y creando leyes que garanticen la seguridad jurídica en el Ecuador, vamos a estimular esas nuevas inversiones productivas para crear empleo, porque el grito desesperado del pueblo ecuatoriano es empleo, empleo, empleo. También vamos a eliminar la ley que impide que los menores de 18 años puedan trabajar y volver a lo que teníamos en el gobierno de Sociedad Patriótica, el trabajo por horas, para que los jóvenes estudiantes en sus vacaciones o en sus horas libres puedan trabajar y autofinanciarse su carrera universitaria. Pueden trabajar 3 horas, y las otras personas que puedan trabajar 10, 12, 14 horas, que lo hagan. Los ecuatorianos, cuando van a Estados Unidos o cuando van a trabajar en España, lo hacen. Trabajan 12 horas, trabajan 14 horas. De esa manera queremos estimular no solamente la creación de fuentes de trabajo, sino el desarrollo, la riqueza, el crecimiento económico de nuestro país, y paralelamente otras leyes para también darle tranquilidad a la parte social de la población. Por ejemplo, tenemos entre 700 y 800 mil jóvenes que no han podido ingresar a la universidad,
y que tampoco pueden trabajar. Entonces, esos jóvenes se están dedicando a la prostitución, al alcoholismo, a la drogadicción, a la delincuencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a volver a libre ingreso a la universidad, con cursos de nivelación preuniversitarios, devolverles a los jóvenes la libertad para que ellos puedan libremente escoger su carrera universitaria y estudiar en la universidad pública que deseen y que puedan hacerlo. También se ha convertido en un drama social la tabla de consumo de drogas. Es un grito desesperado de los padres de familia aquí en Guayaquil, en los sectores suburbanos, en Machala, vengo de Machala, en Portoviejo, en Manta, en Quito, especialmente en las grandes ciudades, en los sectores pobres del país, la gente ha caído en las garras criminales de la droga. Niños de 8, 9, 10 años están prácticamente muertos en vida. Entonces se va a eliminar la tabla de consumo de drogas y más bien con el presidente Patricio Zuquilanda impulsar la construcción de centros de recuperación para los adictos que han caído en la droga. En el tema de los choferes, también es otro drama social. Van a matricular su vehículo y tienen multas de 2, 3 mil dólares, impagables. Entonces, primero, vamos a reducir esas multas exageradas. Segundo, se va a eliminar la pérdida de la licencia por puntos, porque están perdiendo su herramienta de trabajo. Y tercero, por cada infracción que cometan los choferes, habrá una sola sanción. Todo esto a cambio de una adecuada capacitación de los choferes, porque el objetivo de un gobierno serio debe ser reducir el número de accidentes de tránsito y no seguir sacando cada vez más y más plata del bolsillo del pueblo ecuatoriano, como ha sucedido en la actualidad. El chofer es extorsionado, el chofer prácticamente es asaltado por los organismos, por los agentes de tránsito, y los accidentes de tránsito no se han reducido en nuestro país. Lo mismo en el tema de seguridad. Nos dicen que hay más policías, que han endurecido las penas, pero los asesinatos, los femicidios, la delincuencia sigue en auge. ¿Por qué es esto? Porque el gobierno no entiende que la delincuencia no se combate con más policías, no se combate con más penas o endureciendo las penas. La delincuencia se combate dándole empleo a la gente. Que no es la ocupada a la gente. Exactamente. Y para darle empleo a la gente hay que traer inversiones productivas. Y para que vengan las inversiones productivas hay que eliminar impuestos, hay que reducir el gasto público, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que alcanzar el cero despilfarro y también la cero corrupción. De ahí que en materia de fiscalización, la propuesta de Sociedad Patriótica es reformar la Constitución de la República de acuerdo al artículo 442 para eliminar uno de los organismos de la cuarta función de transparencia y control social. Esta función tiene como organismo de la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, a las superintendencias y también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta es eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque de ahí emana la corrupción en el Ecuador, porque el presidente nombra a dedo al Contralor, le nombró a dedo a Polit, le nombró a dedo al señor Galo Chiriboga, nombra a dedo al Consejo de la Judicatura y luego el Consejo de la Judicatura nombra a dedo a los jueces. Resultado, los organismos de control son la mejor muralla de contención que tiene el gobierno para esconder las pillerías del gobierno correísta y más bien utiliza como armas de persecución política a estos organismos, especialmente a la Contraloría, para perseguir a los opositores políticos. La Contraloría nos ha perseguido a nosotros, a Sociedad Patriótica, porque permanentemente estamos denunciando el fraude en las elecciones, porque permanentemente estamos denunciando los casos de corrupción del gobierno actual. Entonces, al eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vamos a tener nuevo Contralor, vamos a tener nuevo fiscal, vamos a tener nuevos magistrados que permitirán no solamente fiscalizar, sino lo importante, lo que pide el pueblo, recuperar la plata que se han robado, para que quede un precedente y para que nunca más
un funcionario público se robe impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano y todos aprendan que un funcionario público es suficiente con su sueldo, que no puede cobrar ni el 1%, peor el 30, el 40% de porcentaje por una obra pública como hoy están cobrando. Y también para que todos entiendan que un funcionario electo por el pueblo es para servir al pueblo y no para servirse del pueblo, como estamos viendo que ha sucedido con los nuevos ricos del gobierno del presidente Correa. 7:48 en Huancavilca, 8:30 AM. H grande la información. Coronel Lucio Gutiérrez, usted con sus expresiones me ha recordado su presencia en la arena política. Yo recuerdo que usted con el general Paco Moncayo, recuerda usted cuando estuvo tratando de transformar al país y luego fue candidato usted a la presidencia de la República con una plataforma de lucha contra la corrupción. Y llega en su mandato y logra ganar el cargo después de ser su ministro de Estado, luego es Contralor General de la Nación el señor Poli, que trabajó con usted, fue ministro suyo, ¿no? Se queda de Contralor y hasta ahora es Contralor, ¿ah? Sigue, así es. Contralor. No le voy a decir que fue una hechura suya, porque no puedo afirmar, ¿no? Pero llegó, usted lo sacó del anonimato, podríamos decir, al señor Poli, y la corrupción sigue. Seguimos hablando de la corrupción. Y mucho más que antes. ¿Y qué pasó? A ver, ¿Qué falló? A ver, Carlos Poli, como algunos deben recordar, en el gobierno de Sociedad Patriótica fue todo. Fue gobernador del Guayas. Sí. Como usted dice, se lo sacó del anonimato. Fue gobernador del Guayas. Fue ministro de Estado. Sí. Fue secretario de la administración. Sí. Secretario de la presidencia. Uno de los hombres más de confianza de Sociedad Patriótica. Sí. Luego del golpe de Estado, en que el Contralor, porque también a veces un poco confunden, cuando hubo el golpe de Estado, el Contralor General del Estado fue el doctor Genaro Peña, vinculado a los socialcristianos, y fui perseguido por el doctor Genaro Peña, a más del gobierno golpista que nos quitó la presidencia, obviamente con un golpe de Estado. Me refiero al vicepresidente Alfredo Palacio. Y luego del golpe de Estado, estando exiliado en Colombia, renuncié al asilo político y vine voluntariamente a la cárcel, junto con Gilmar Gutiérrez. Es correcto eso. A mí nadie me trajo. Dije, a ver, aquí estoy. No. ¿De qué me acusan? Tenía 94 demandas en la Fiscalía General del Estado. Y repito, el Contralor era Genaro Peña. No nos confundamos. Luego, yo dije, luego fue el sí, Contralor. Luego, en el 2007, es que Sociedad Patriótica propone el nombre de Carlos Poli para ser Contralor General del Estado. Claro. Antes, en el Congreso se elegía una terna. Y Carlos Poli fue parte de esa terna. Es decir, seguía siendo hombre de confianza de PSP. Seguía siendo hombre de confianza. Y le dijimos, Carlos Poli, tienes la oportunidad de tu vida, de convertirte en el hombre más importante del Ecuador, de convertirte en un héroe para la patria. Y si tú cumples con la ley y la Constitución, con seguridad puedes ser el próximo presidente del Ecuador. Pero vino el primer escándalo, llamado de los Patiño Videos, y Carlos Poli dijo que no había ningún perjuicio para el país, obviamente ordenado por el presidente Correa, como está diciendo ahora que las coimas no son ningún perjuicio para el país. Yo le dije a Poli, mira, el tema de los Patiño Videos, que hemos visto en la televisión, que uno de los asesores o lobistas de los venezolanos, un señor Rodas, le decía al ministro Patiño, digan que no van a pagar por los servicios de la deuda externa para que la cotización de los bonos baje y en el último minuto paguen. Y por ese hecho nos vamos a ganar como 250 millones de dólares. Esto se llama estafa en cualquier país democrático del mundo, porque unos se beneficiaron con información privilegiada
sabían que sí iban a pagar los bonos de la deuda externa, y otros, la gente que no tenía la información, se perjudicó con esta falta de información privilegiada. Y eso lo conocía Poli. Eso lo conocía, pues, pero si todo el mundo nos enteramos a través de la televisión. Y ahí ustedes ahí hubo el rompimiento. Ahí hubo el rompimiento con Polit, y desde ahí no hemos vuelto a hablar con Polit, prácticamente 10 años, porque desde nuestro criterio, él no es que le falló a Lucio Gutiérrez o le falló a Sociedad Patriótica, él le falló al Ecuador en nuestro concepto, y luego se dedicó a perseguir de manera brutal a Sociedad Patriótica, nos persigue a través de cualquier cosa, a través de inventándose de que las facturas y la liquidación que se presenta del fondo partidario no es el adecuado. Le hemos presentado, pero hasta facturas y documentos y explicaciones, pero hasta el detalle, y nos sigue persiguiendo. Pero en cambio se hace de la vista gorda frente a los robos de millones de dólares. Por ejemplo, ¿le han llevado denuncias concretas al Contralor? No solamente nosotros, todos los ecuatorianos, como el caso, por ejemplo, de la repotenciación de Petroecuador. Ahí sí, pues todo estaba bien. Y si no hubiera sido por la denuncia de periodistas internacionales que se publican en los llamados Panama Papers, no hubiéramos sabido nada. Todo, según la Contraloría, ha sido excelente. No hay un caso de corrupción, y sin embargo la corrupción se desborda por las paredes, por las puertas. No hay un contrato, no hay una obra pública que no tenga sobreprecio. Y estamos viendo carreteras que en el Ecuador cuestan 20, 30 millones del kilómetro, y que en Alemania cuestan $1 millón el kilómetro. ¿Cómo es eso? Y la Contraloría no dice absolutamente nada. Por eso justamente hubo este distanciamiento con la Contraloría y la propuesta nuestra de eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar nuevo Contralor, nuevo fiscal, que permitan una fiscalización de los casos de corrupción y la recuperación de la plata que se han robado. Porque aquí arman un pequeño show cuando se les descubre, no porque haya investigado la Contraloría. Eso se descubrió en Panamá, lo de la refinería de Esmeraldas. Y entonces les cogen a los más pequeños, al señor Alex Bravo. Al ministro le dicen, fúgate, porque ya te vamos a vincular a este caso de corrupción. Y luego se dan las vueltas y no recuperan ni $1 de las centenas de millones que se han robado. Y así en todos los casos. Hacen un pequeño escándalo, le agarran a un pez pequeñito y la plata se la llevan. Eso tiene que terminarse en el Ecuador, y para que se termine se requiere un contralor probo, un contralor independiente, un contralor que defienda celosamente el dinero del pueblo ecuatoriano. Con sus palabras, entonces la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización y la Contraloría, podría usted decir que estos han sido factores para que la corrupción capee. Exactamente. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, como lo ha dicho el pueblo ecuatoriano, es la comisión de archivo. Es una vergüenza. Han socapado la corrupción, han alcahueteado la corrupción. Por eso se requiere un cambio en la Asamblea Nacional. Y mi propuesta es ir a la Asamblea Nacional, si así lo decide el pueblo ecuatoriano y lo permite el Consejo Nacional Electoral, a poner a disposición del pueblo ecuatoriano toda mi experiencia como presidente del Ecuador y toda mi madurez política, para que la Asamblea no vuelva a ser ese circo del pasado, de las peleas, de los cenicerazos, y peor, esa Asamblea sumisa, sometida al presidente de la República, esa Asamblea de alzamanos, sino sea un organismo positivo, un organismo que fiscalice de manera independiente, recuperando la majestad del primer poder del Estado, y también legisle, pero apoyándole al presidente de la República. La Asamblea no puede ser obstruccionista. La Asamblea no puede ser solamente ese organismo que enjuicia y enjuicia y enjuicia y causa escándalos. La Asamblea tiene que actuar de manera independiente. La Asamblea tiene que convertirse en el puntal más importante, como es el primer poder del Estado, para salir de la crisis económica, para salir de la crisis de corrupción. Porque si la Asamblea comienza a obstruir el trabajo del presidente de la República, sea cual sea, nosotros aspiramos a que sea el doctor Patricio Zuquilanda Duque, porque es el mejor candidato, es el que tiene la mayor experiencia,
y es el que nos puede sacar de la crisis, pero apoyar a cualquier candidato. Y también hemos dicho que queremos ir a la Asamblea para impulsar la unidad de todos, independientemente de la camiseta a la que represente el asambleísta, incluidos los de Alianza País, para trabajar en equipo. Hablando deportivamente, es como en el campeonato de fútbol. Los del Emelec discuten con los del Barcelona, los de la Liga con los del Nacional, pero el momento que se acabe el campeonato, todos apoyamos al campeón para que tenga la mejor participación en la Copa Libertadores y en los diferentes torneos. Acá queremos algo parecido. Se acabaron las elecciones, la Asamblea tiene que trabajar en equipo para ayudarle al presidente de la República a salir de la crisis. El país está en una situación crítica. Tenemos una deuda que no la sabemos porque este es un gobierno tramposo que esconde las cifras, pero tranquilamente bordea los 45.000 millones de dólares. Una deuda increíblemente alta y casi impagable, que tiene que ser renegociada, que tiene que ser reestructurada. No podemos pagar intereses del 8, del 9% a los chinos, cuando el Fondo Monetario y el Banco Mundial cobran intereses del 2, del 3%, y no se pueden contratar deudas así. Pero ahí nos dan la carta de intención, pues ahí nos ponen la camisa de fuerza. Ahí nos dice que tenemos que elevar los combustibles. En esa carta de intención, le recuerdo que el Fondo Monetario Internacional no perdona. Sí, pero como usted lo dice, es carta de intención, como la que nosotros firmamos con el Fondo Monetario. Es la intención que tiene el fondo, que a propósito el fondo es un banco, como cualquier otro banco, del cual el Ecuador es socio. Nosotros pagamos anualmente un porcentaje de acuerdo a nuestra economía, para el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que los intereses de los préstamos son tan bajos, del 2, del 3%. Pero tenemos un cupo también nada más, ¿no? Así es, pero como cualquier banco, el Fondo Monetario no le va a dar pues dinero para que se compre avioncitos, para la corrupción, para que tenga los viajes del presidente con 130, 140 personas al exterior, para financiar las sabatinas. Para eso no da el Fondo Monetario. El Fondo Monetario da para financiar la balanza de pagos, el Banco Mundial para proyectos productivos, y va dando la plata por partes, pues, como hace cualquier banco. Alguien quiere construir una casa, le da la tercera parte a ver si ha hecho los cimientos y las columnas, y luego le da la segunda y la tercera parte. Aquí se le satanizó al Fondo Monetario Internacional, pero repito, la carta de intención es una intención. Cuando firmamos con el fondo, también nos dijo a nosotros, eleven el precio del gas, y jamás se elevó el precio del gas. Eleven las tarifas eléctricas, más bien las tarifas eléctricas, las tarifas de energía eléctrica las bajamos. Nos decían, reduzcan el sueldo a los empleados públicos, jamás se redujo. Sí, se congelaron durante un tiempo, unos meses, hasta que la economía ecuatoriana se estabilice. Pero por eso la gente dice, con Lucio estábamos mejor, con Lucio la plata alcanzaba, porque se manejó de manera responsable la economía, y tenemos no solamente uno de los mayores crecimientos de la economía de toda la historia del Ecuador, sino dicho por el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tenemos el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Más del 4% anual se reducía la pobreza en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En el gobierno de Correa, en la mejor época, cuando el petróleo llegó a $148, la pobreza no se reducía ni al 1% anual. Miren la inmensa diferencia. Lucio Gutiérrez, con petróleo de $18, redujo la pobreza a más del 4% anual. Correa, con un petróleo de $148, redujo la pobreza a menos del 1% anual. Y en este momento que el petróleo bordea los $40, $50, la pobreza no se reduce, la pobreza se está incrementando. Entonces, estas son las realidades para gritarlas a todo pulmón en el territorio nacional. Y por eso le decimos al pueblo ecuatoriano, sí se puede salir de la crisis, pero obviamente necesitamos un gobierno serio, un gobierno que nuevamente traiga inversiones productivas al Ecuador. Queremos lograr esto. El Ecuador ya fue de los países de América Latina, la barra en rojo, que más inversión extranjera recibía. Recibimos más que Perú, más que Chile, más que Colombia, más que Argentina, más que Bolivia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, etcétera. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, aumenta la pobreza y la delincuencia en el Ecuador.
Por eso les decía, queremos que la Asamblea se convierta en un equipo de trabajo, independientemente del partido político al que pertenezca ese asambleísta, para lograr esto, pues. Esto es lo que le interesa al pueblo, que el Ecuador vuelva a atraer inversiones para que los jóvenes, cuando se gradúen de las universidades, tengan en dónde trabajar. Hoy se gradúan de las universidades y no tienen dónde trabajar, entonces tienen que irse a Chile, tienen que irse a Estados Unidos, a Europa, y nuestros impuestos que financian la educación de estos jóvenes profesionales están yéndose a otros países, se están beneficiando a otros países. Esto es lo que queremos cambiar y por eso queremos ir a la Asamblea Nacional y pedimos el apoyo del pueblo. Por listas 3. La lista número 3, y repito, pues poner a disposición del pueblo ecuatoriano toda nuestra experiencia como presidente de la República y toda nuestra madurez política, porque también hay que poner esas pausas en la Asamblea, repito, para que no sea el circo del pasado, ni tampoco pues una Asamblea sumisa, sometida, sino sea el primer poder del Estado. Hay que recuperar la majestad del primer poder del Estado. Hay que lograr esa independencia del primer poder del Estado. Hay que recuperar la capacidad del primer poder del Estado para nombrar a los entes de los organismos de control y para poder interpretar la Constitución de la República. Y también en la parte de forma, la propuesta es cambiar el artículo de la Constitución 118 para que se llame nuevamente Congreso Nacional de la República, como es en todos los países serios del mundo, y a nuestras novelerías de Correa, que le copió a Chávez. Chávez le cambió al Congreso de Venezuela y le puso Asamblea. ¿Para qué? Para tenerla sometida. Correa hizo lo mismo en el Ecuador, le cambió de nombre Congreso y le puso Asamblea. Entonces, hasta la forma es importante, no es lo más importante, pero sí es importante llamarle Congreso Nacional de la República, para que vuelva a ser independiente, para que vuelva a fiscalizar, eso es lo que pide el pueblo ecuatoriano, para que legisle en beneficio del pueblo, eliminando esas leyes que no sirven para nada, que le han traído problemas al pueblo ecuatoriano, y creando leyes que le vengan a dar tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, otra ley que vamos nosotros a proponer es estimular al empresario para que le dé el primer trabajo al joven graduado de un colegio técnico o de una universidad, porque hoy el cuento es, como no tienes experiencia, no te doy trabajo. ¿Cuándo va a tener experiencia ese joven si no le dan oportunidad? Igualmente, estimular para que las personas mayores de 35 años puedan trabajar, que es otro problema. La gente de 35 a 40 años ya no consigue trabajo. Entonces hay que estimularle al empresario para que le dé trabajo al joven recién graduado, al mayor de 35 años y también a los discapacitados, que es otro problema. Un discapacitado, además de recibir esa separación y que le hacen a un lado, la sociedad a veces, la sociedad también es muy, muy dura, tampoco esa persona consigue trabajo. Así que queremos actuar en varios frentes, en el frente económico de manera fundamental, en el frente social también y en el frente ético, combatiendo la corrupción como se lo debe hacer desde el primer poder del Estado. Fiscalizar sin venganza, fiscalizar sin persecución, como ha hecho el presidente Correa, respetando el debido proceso, dándole la oportunidad a las personas para que se defiendan y fiscalizando casos concretos de corrupción, no personas. Todos los contratos que se han entregado a dedo, que han violado la ley orgánica de contratación pública, que exige que un contrato sea licitado. Eso que se entregó a dedo lo vamos a fiscalizar. Igualmente los decretos de emergencia del presidente hay que fiscalizar, y también hay que fiscalizar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, porque hay como 300 cooperativas de ahorro y crédito que han sido liquidadas y no han sido fiscalizadas. Y hay más de 1 millón de ecuatorianos perjudicados. Anteayer estaba en Cuenca y me comentaban el caso de Coopera. Ya son como 4 años y no se ha fiscalizado la liquidación de esa cooperativa, perjudicando como 200,000 personas. Coronel, esto no puede seguir pasando en nuestro país. Muy bien, nos despedimos, coronel, gracias por estar con nosotros. Ya seguiremos hablando, todavía faltan algunos días para la campaña. Así es, sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amables oyentes y muchas gracias, pues repito, a Radio Huancavilca por la oportunidad.